Ok, bueno, gracias por la invitación, María. Primero que nada, es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Y más al ser La Salle, ¿no? Que es mi alma mater, entonces eso me encanta muchísimo. Y bueno, vamos a empezar, yo creo que con el tema de la salud mental. ¿Qué es esto que es de pronto tan sonado y a veces poco olvidado en el sentido de poderlo reflexionar? La salud mental, antes se consideraba que una persona era sana mentalmente cuando no tenía ninguna enfermedad. Hoy por hoy sabemos que la salud mental interviene en otros factores como aspectos sociales, aspectos emocionales, aspectos personales que se van a desenvolver en las diferentes áreas del día a día. Entonces, la meditación, ¿en qué afecta o cómo potencializa la salud mental? De muchísimas maneras. ¿Por qué? A veces creemos que hablar de meditación o de mindfulness, nos imaginamos el centro budista, ¿no? En modo zen, sin problemas y demás. Pero realmente hablar de meditación es hablar de conciencia plena o atención plena. ¿Qué es esto? El podernos tomar, aunque sea 5 minutos de nuestro día a día a trabajar la respiración, tiene que ver con este proceso. No necesariamente es el budista hacer donde todo está tranquilo, sino es tomarnos como esos espacios para poder conectar con uno mismo. ¿Por qué? La respiración baja los niveles de ansiedad, es decir, el cortisol, que es como la hormona del estrés, tranquiliza a nivel biológico y anímico también las tensiones que podemos tener, y esto no significa que ya vamos a estar mega tranquilos, no, pero sí vamos a bajar el nivel emocional y vamos a estar más atentos para poder tomar mejores decisiones en nuestro día a día. Por eso yo les recomiendo muchísimo 5 minutos en su día, ya sea en la mañana o en la noche, que se dediquen exclusivamente a sentir su respiración y pensar, aquí, ahora, respiro. Lo hacemos en 3. Ayuda muchísimo a poder estar más estables emocionalmente y con un punto de vista más objetivo de nuestro día a día. Yo creo que es una técnica que deberíamos de incorporar en nuestra rutina porque ayuda mucho a estar más tranquilos y a propiciar una salud mental más efectiva en cualquier ámbito de nuestra vida. Ok, creo que es una pregunta muy interesante. Otro concepto creo que bastante sonado hoy por hoy, la motivación. Si yo pregunto acerca de qué es la motivación, la mayoría lo asociamos a un estado anímico de alegría. Recordemos que la alegría y la felicidad no son lo mismo. La alegría es un estado de ánimo donde todo funciona perfecto, donde estamos donde queremos, nos sentimos súper bien, súper contentos, pero este estado pasa. La felicidad, a diferencia, no es una emoción y tiene que ver con una decisión, con saber que aunque hoy por hoy tal vez no estoy en mi mejor momento y tal vez estoy atravesando una situación que me es muy complicada, tener la certeza que yo voy a encontrar las herramientas para poder salir adelante. Entonces, regresándome un poquito, ¿qué es la motivación? La motivación tiene que ver con un sentido, encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo. No es de pronto la porrista de la escuela que siempre está súper emocionada, gritando, porque a veces lo confundimos y decimos, es que no estoy motivado. Y no es únicamente un estado de ánimo, tiene que ver con decidir hacer algo. Entonces, al hablar de motivación, tenemos que hablar también de acciones. Si no hay acciones, no hay motivación, se queda únicamente como en este tipo de ilusiones que podemos tener en el aire, por decirlo así. Y una forma de motivar a los estudiantes, o que incluso ellos pueden trabajar en esa propia automotivación, es, si estamos en el ámbito universitario, animarse a vivir todas las experiencias de prácticas que existen. A veces como que nos quedamos con, me imagino, la película de Hollywood o ese sueño de, no, yo voy a estudiar tal porque mi meta es ser tal. Y nos imaginamos en un escenario a veces, ¿no? Y en ocasiones es más importante buscar cuál es mi vocación y cómo puedo implementar esa vocación en el servicio de una profesión. Cuando lo hacemos con ese ojo, cambia por completo y estamos con una apertura para aprender. Pongo mi ejemplo. Cuando yo era universitaria, yo decía, wow, o sea, mi top era tener mi departamento de psicología y atender pacientes y demás. Y para mí fue un sueño grandísimo que logré cumplir y me encantó.
Después se me ofrece otra oportunidad de trabajar en el gobierno, en el ámbito policial, y ustedes dirán, y porque yo le decía, ¿qué al caso, no? Una psicóloga de la policía, ¿qué voy a hacer? Pero cuando te das cuenta que tal vez el escenario cambia, pero la vocación de servicio o la vocación de hacer tal cosa está ahí latente, esa motivación intrínseca se va a ir desarrollando a pesar de las adversidades. Entonces, si puedo darles una sugerencia es, tengan los ojos bien abiertos para poder aprovechar las oportunidades que se presentan. A veces eso que nos cuesta muchísimo es lo que más nos llena de recompensa, porque más que en pensar en alcanzar el sueño, hay que ubicar la persona en la que me tengo que convertir para poder alcanzar ese sueño. Y es así como el proceso de motivación se va desarrollando, me imagino como un engrane, poco a poco. Pongo 1000 alarmas y sé que a la última me levanto, entonces si nos fijamos, son cosas tal vez como muy sencillas que tenemos que empezar a ubicar desde poder ser como muy específicos en aquello que queremos lograr y saber que el crecer implica también como de pronto romperme un poquito. ¿A qué me refiero con esto? Tomar lo que aprendí de mi pasado, ver dónde estoy parada y cómo le hago para que estas dos cosas las podamos enmonar y me lleven a crecer como persona. No siempre es alegría y maravilloso, a veces nos cuesta, pero cuando vamos caminando y volteamos atrás y vemos dónde estamos ahora, es muy importante también reconocer y saborear nuestros propios logros. Y tenerlo como muy claro ayuda bastante en todo el proceso de salud mental. A todos de pronto como que dejamos las cosas, no, sí, mañana, 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 y ese mañana nunca llega, ¿no? Y justo tiene que ver hilado a lo que estuvimos reflexionando con el tema de la motivación, que es muy importante. Uno, y creo que la pandemia nos enseñó eso bastante, que no somos eternos. Como sociedad, incluso en pandemia, todos vivimos duelos muy complejos a nivel personal y a nivel social también como humanidad, donde nos dimos cuenta que hoy estamos, mañana quién sabe. Y así de frágil puede ser la vida y es difícil de pronto hablar de eso, pero si algo nos enseñó la pandemia es que uno tenemos que ser empáticos, tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque al final yo siempre le decía a mis pacientes o les digo a mis pacientes, piensa al final de tu día por qué valió la pena respirar, qué hiciste diferente que tocó el alma de alguien más, que tocó tu propia alma y poderlo empezar a trabajar desde una agenda, ya sea en el celular o ya sea a la antigüita, tener tu libretita y empezar tachando, nos lleva también a poder trabajar la procrastinación. Esto porque a veces hay tantas cosas en el aire que se me van por la rutina, por los pendientes de la escuela, por lo que tú quieras. Pero empezar a trabajar en los pendientes que tengo y tal vez priorizar, esto es urgente y es importante, esto no es urgente, lo puedo hacer el fin de semana, pero sí empezarnos a poner tiempos y trabajar la agenda ayuda bastante. Y el hecho de que tú puedas ya sea seleccionar con la palomita de listo o tacharlo, los que lo han hecho no me dejarán mentir que hay una satisfacción de, ya, se logró. Y es una forma muy sencilla que tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano, con muchas formas de hacerlo, que nos lleva también a qué? A tener mayor estructura. Porque hoy por hoy, si lo hilo también al ámbito profesional, hay trabajos que antes no existían, donde mucho tiene que ver con la autogestión, donde mucho tiene que ver en cómo soluciono problemas. En el 96 más o menos, Goleman hizo un experimento acerca de inteligencia emocional, y él descubrió que el 80% del éxito de una persona depende por su inteligencia emocional y el resto por el IQ, es decir, esas pruebas que creo que todos hemos hecho en alguna ocasión, que nos marca nuestro porcentaje de inteligencia en cuestiones memorísticas o de atención, pero hoy por hoy sabemos que el trabajar la inteligencia emocional y ser autogestivos, ser líderes en nuestro propio ambiente, tener como esa perspectiva resiliente de crecimiento nos va a llevar a realmente alcanzar el éxito, entendiendo el éxito como aquello que cada uno desea, porque lo que para mí es el éxito tal vez para otro no. Y el ubicar qué significa para mí ser feliz, qué significa para mí tener éxito, nos va a llevar a alcanzar esa meta, pero tenemos que trabajar en nosotros mismos y desde un horario, una agenda y empezar a reconocernos cuando lo logramos,
eso contribuye en nuestro autoconcepto y en nuestra autoestima. Ese cambio es súper interesante, ese cambio. Creo que y es muy subjetivo dependiendo de cada persona. En mi experiencia personal, yo en la universidad, tuve una tutora que fue fantástica para mí, de hecho, todavía está ahí, se llama Ana Miriam. Ella para mí, por ejemplo, ha sido todavía un pilar muy importante en mi formación, académica en su tiempo y hoy por hoy profesional. Gran parte de la Ana Karen que tú conociste fue muy influenciada por los aprendizajes que Ana Miriam compartió conmigo. Esto porque a veces uno sale de la universidad, así me pasó a mí, Ana Miriam me dijo, Ana, tienes una entrevista laboral, entra a la escuela. Y yo no, le decía, no, Ana Miriam, porque yo me quiero ir a México y bla, 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 y así, ¿no? Y ella no, me dijo, o sea, ve sí o sí por experiencia. Tú decidirás después, ya verás, pero tú ve a la entrevista. Y yo así como que, bueno, pues, ¿no? Al final fui a la entrevista, eso fue como en mayo, más o menos, me ofrecieron el trabajo, entonces yo salí de la universidad, y no me acuerdo cuándo salimos, no sé, en junio, por ejemplo, y yo entré a trabajar en agosto a ese colegio. O sea, realmente fue súper rápido el proceso. Exacto, para mí fue muy fructífero, aprendí muchísimo, pero veía, por ejemplo, como otras compañeras no tuvieron la misma oportunidad que yo tuve y estaban súper estresadas porque no encontraban trabajo, porque los sueldos eran muy bajos y entramos como todo en un dilema muy grande porque no hay tanto trabajo, no te pagan tan bien y uno sale, bueno, yo salí así como con todo el ímpetu, ¿no? De ya, soy psicóloga educativa. Y de pronto también llegan comentarios de la familia a veces o de amigos que te dicen, ah, no, es que de tu carrera hay muy poco trabajo o pagan súper mal y uno se empieza a conflictuar más. Pero si yo les puedo dar un consejo es, anímense, o sea, anímense a vivir experiencias nuevas. La primera experiencia laboral siempre va a ser súper importante porque te va a enseñar un mundo de cosas y te das cuenta que en un caso laboral tienes que aplicar lo que viste en 4 materias y cómo lo hilas para poderlo hacer. Y tu cerebro está haciendo así como 1000 conexiones neuronales para poderlo resolver, pero siempre tengan en cuenta que hay que animarse a intentarlo, porque si no lo intentas, porque me ha pasado mucho y me pasó con compañeras con las que hablaba, no es que vi una vacante, pero te piden en requisitos tal y tal y tal y tal, y creo que yo no los alcanzo, porque también de pronto se vive el síndrome del impostor, que qué es esto, que uno de pronto no se siente tan bueno o no ha validado por completo todo lo que ha estudiado y todo lo que ha aprendido. Sin duda salir de la universidad y empezar a trabajar es difícil y es un mundo diferente, pero creo firmemente que todos empezamos igual y que siempre tenemos que aventarnos a intentarlo y una vez teniendo esa experiencia laboral, les aseguro que les va a dar muchísimas tablas para que en un futuro ya sean profesionales con más experiencia, pero si ustedes apliquen, si se quieren ir de la ciudad, busquen en otro lado, si quieren empezar ahí, busquen en su ciudad, pero siempre tengan en mente que yo creo que las cosas no pasan por algo, pasan para algo. Siempre hay un para que nos invita a aprender y si les puedo dar justo algún consejo es, ustedes anímense a aplicar y van a ver que pronto, aunque les entre el estrés de qué hago ahorita, ustedes piensan materia 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo lo soluciono? Y lo van a poder hacer. Pero al ser algo nuevo, obviamente nos va a dar miedo, pero lo más importante de la vida siempre va a estar dando ese salto del miedo. Ay, eso es muy interesante. O sea, en mi experiencia, bueno, yo soy de Obregón, ahí estudié la carrera y todo. Estuve un año trabajando en este colegio y luego yo digo, ay, me quiero ir a Hermosillo, me quiero ir a Hermosillo. Y así, Mariana, cuando tú me conociste, yo renuncié a mi trabajo. No sé si fui muy inconsciente o qué, pero créeme que lo agradezco enormemente porque renuncié a mi trabajo, tenía la verdad es que un muy buen puesto y el sueldo era muy bueno, pero yo me quería ir un poquito más lejos de mi ciudad, dije, pues me voy a Hermosillo, y renuncié, entonces me acuerdo cómo iba tenía un Jetta en ese tiempo, en mi Jetta, lleno de maletas y de sueños, llegué a Hermosillo y yo así de que, voy a buscar trabajo.
te lo juro que yo iba a una escuela y me bajaba, yo no sabía si estaban contratando o no, y dejaba mi currículum. Llegaba, aquí me voy a parar, así. O sea, yo así me la aventé. Yo llegué a Hermosillo un miércoles, me acuerdo, y puse en Facebook, o sea, para lo que vean lo que son las cosas. Excelente psicóloga educativa, busca trabajo en Hermosillo, algo así. O sea, bien confiada yo, ¿no? Entonces, una conocida de la universidad me dijo, oye, ¿qué crees? Hay una vacante en la prepa La Salle de psicología. Y yo, pues pásame el contacto. Me pasó el contacto, me comuniqué, me invitaron a entrevista y yo firmé contrato un lunes. Yo llegué un miércoles hermoso. Siendo, sí, la semana, siendo recién egresada, sin trabajo, no tenía la experiencia de la vida porque tenía un año de haber salido de la carrera, pero eso es lo que les digo, las cosas pasan por algo. Ahí para mí fue para algo. Ahí para mí fue muy sencillo, la verdad, salir de mi ciudad, porque Hermosillo está a 3 horas de Obregón, o sea, realmente no lo sentí mucho, pues porque sea como si algo pasaba, agarraba mi carrito y vámonos a Obregón otra vez, ¿no? 3 horas, no pasa nada. Estando en la prepa, igual las redes sociales de verdad tienen un impacto muy grande. Así he conseguido mis trabajos. Estaba una amiga en Ciudad de México, yo pensaba que estaba de vacaciones en Chapultepec y les digo, ay, oye, qué padre, invítame. Yo pensando que estaba de vacaciones, ¿no? Y me dice, sí, pero vente a trabajar. Me dijo, te invito a trabajar. Y yo, ¿cómo? Sí, mira, es que acabo de entrar a la administración y empecé a platicar, ¿no? Pero vente ya, me dijo, vente mañana. Y yo, estás local, dije, yo estoy en la prepa, no puedo renunciar así. Mi ciclo escolar acaba en julio. Si tú me quieres esperar, yo en julio me voy. Ok, y así quedó, o sea, así quedó. Y yo no lo vi real, yo pensé que era broma, pues, de Instagram, si acaso. Así, llega julio y me dice mi amiga, ¿qué onda? ¿Ya es julio? ¿Te vienes o qué? Y yo, dije, a la torre, ¿qué hago? Dije, pues bueno, dije yo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste el trabajo, que no me halle en la ciudad y que me regrese a Sonora. Dije, pues lo voy a intentar. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, hablé con el hermano Alberto y con el profesor Florencio y demás, y renuncié a mi trabajo en la Salle, que amé con todo mi corazón, y me vine a México. Claro que pues ya no podía agarrar mi carro y regresarme a Obregón si algo me pasaba. Mis mejores amigas ya no estaban, pues ahí al alcance o a la mano. Entonces sí es muy complicado de pronto salir de tu zona de confort e irte a un lugar más lejos donde no te puedes regresar mañana si tú quieres en unas horas. ¿Por qué? Porque tu red de apoyo ya no está presente. Entonces ya sabes que si hay algún problema, ya no puedes correr a hablarle a tu mejor amiga o a tu mamá para que venga a salvarte. Y es como hacerte responsable de ti también. El aprender a cuidarte, el aprender a organizarte, el aprender a moverte en una ciudad que es mucho más grande que Sonora. Entonces, para mí lo más complicado de pronto fue justo eso, el como poderme sentir autosuficiente, porque uno extraña, y aunque diga, ay, qué flojera, domingo familiar, se los juro que cuando estén lejos, los que se vayan van a decir, la torre, cómo extraño ese domingo familiar. Pero es como un efecto muy importante porque cuando regresas a casa o cuando familiares van a verte, se disfruta tanto el tiempo con ellos que cuando uno está lejos, valora realmente todo lo que tal vez teníamos aquí a nuestro alcance, que en ese momento no lo veíamos. Y además hay un proceso de reconstrucción humana que nos lleva a validarnos como profesionistas. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo no cambiaría nada de mi historia. Claro que extraño mucho Sonora y entran mis crisis de decir, ya me quiero regresar, extraño a mi familia, a mis amigos, pero luego pienso en el sueño que tengo y pienso en la proyección laboral y digo, no, yo estoy aquí para algo y voy a trabajar en mi sueño, y la mejor manera de hacerlo es invertir en tu salud mental. A veces creemos que ir a terapia, por ejemplo, es para los que ya tienen un chorro de problemas, están súper mal y demás, y al contrario, ir a terapia tiene que ver con un proceso de conocerme mejor, de ver toda esta cajita de herramientas que tengo para ser resiliente, que a veces se me olvidan, y poderlas poner en práctica en mi día a día. Entonces, sí es difícil, pero yo les puedo decir que si su meta y su sueño está en navegar nuevos mundos, hay que hacerlo porque vas a aprender muchísimo y no me dejarán mentir, pero de pronto tenemos como ciertas etiquetas que bien o mal
muchas veces en familia se han encasillado, ¿no? Como, es que tú no sabes cocinar, es que tú eres bien desordenada, que quieras o no, uno va cargando como si fuera de la ropa, ¿no? Pero cuando uno está lejos y empieza a hacerte todo y empiezas a organizarte en todo, dices, ah, wow, o sea, no, sí soy organizada, sé organizarme. No lo hacía porque tal vez lo tenía muy fácil o me daban chance, pero puedo lograr cosas nuevas que no me imaginaba. Nunca me gustó cocinar, pero aquí como estoy lejos, pues tengo que cocinar porque pues, es muy caro comer siempre en la calle. Entonces te empiezas a reconstruir como persona y empiezas a probar cosas nuevas desde el ámbito personal, pero también desde el ámbito profesional. Y eso te lleva a trascender como ser humano. Uno, las emociones se pueden controlar. No se pueden controlar, las emociones no se controlan, se regulan, que es diferente. La emoción es algo que llega, y a veces hablamos mucho de eso, el control emocional. No hay control emocional. Imagínense el reino de la selva, está un león y una cebra. El reino de la cebra, el reino de la selva. ¿Quién es más fuerte, la cebra o el león? El león, obviamente, ¿no? Por eso la cebra siempre está en manada. La cebra siente miedo, se activa el miedo y si está sola dice, huyo porque me va a ganar, es más fuerte que yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todas las emociones tienen una función. Una función tiene que ver con ser adaptable, vaya, con aprender de las situaciones que estás experimentando. Por ejemplo, la función del miedo es la protección. Por eso, si vamos caminando por un lugar súper chiquito y vemos que me puedo caer, pues obviamente siento miedo porque es una forma de protegerme. La función de la tristeza, ¿cuál es? El acomodar todos esos pensamientos o situaciones que me duelen y poder cambiar el escenario. La función del enojo, ¿cuál es? De pronto como tomar esa valía o esa valentía y no digo de golpes, ¿no? Sino como de ese coraje de decir, ay, a ver, esto no me gusta, ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, cada emoción tiene una función. Cuando uno entiende eso y cuando uno entiende que no está mal que te sientas triste, que no está mal que te sientas enojado, sino lo vemos con otra óptima de decir, ¿qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? ¿Qué tengo que aprender de esto que estoy sintiendo? Porque una emoción, la que tú quieras, alegría, enojo, tristeza, desagrado, dura aproximadamente entre 5 minutos y media hora, biológicamente hablando. Y me podrás decir, claro que no, Ana, porque si yo me enojo por algo, duro enojado todo el día, no es cierto que dura media hora. Y esto es porque a veces reiniciamos como ese ciclo. No lo dejo vivir, no lo quiero entender, entonces duro enojado todo el día. O lo que hago es, síndrome del impostor, digo, no pasa nada, todo está perfecto, yo puedo con esto y sigo y le voy poniendo curitas. Entonces, por eso pasa en ocasiones que sale una situación que tal vez ni siquiera es como tan fuerte, pero como yo estoy poniendo puras curitas, exploto. Entonces, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encapsulamos emociones. Para poder trabajar la regulación emocional, uno es entenderlas y permitirte sentirlas. No tienes por qué negarlas. No está mal sentir enojo, no está mal sentir tristeza, pero recuerda que duran media hora. Entonces, yo siempre cuando me pasa, digo, ok, voy a vivir esta media hora de tristeza y voy a llorar si quiero, voy a comer nieve como en las películas, pero después de esa media hora voy a intentar entenderla y voy a ver qué me quiere decir para poder aprender de esa. Entonces recordemos que la felicidad es una decisión donde la circunstancia no siempre es la más adecuada, pero antes de que se me corte el tiempo, ¿tú me creerías si te digo que hay una fórmula de la felicidad, o sea, científicamente probada, y tiene que ver con 3 factores? Uno es el rango fijo, es decir, ubicar mis fortalezas. 2, tiene que ver con las circunstancias, es decir, qué es lo que está pasando. Y 3, tiene que ver con la voluntad. Esa es la fórmula de la felicidad. Si nos fijamos, 2 de ellas, es decir, la primera y la última, dependen de mí. La de en medio no. Esa, pues, de la vida y de las cosas que no están en mi control, ¿no? Pero cuando uno ubica por qué me estoy sintiendo así, para qué me estoy sintiendo así, y si esta sed de circunstancias no la puedo controlar,
¿Qué hago con mis fortalezas y qué hago con mi voluntad? Entonces, tomo esos dos elementos y desde ahí puedo contribuir a encontrar mejores soluciones para ese dilema o para esa experiencia que me está moviendo demasiado. Ok. Aquí es bien básico y tiene que ver desde la rutina que llevamos. Por ejemplo, el insomnio es una causa de que algo está latente y no lo estoy viendo, ¿no? El no poder dormir. Otra cosa, por ejemplo, también tiene que ver con cuestiones somáticas. Sufro constantemente de dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombros, dolores estomacales. Generalmente cuando uno no expresa cómo se siente, el cuerpo tarde o temprano lo psicomatiza. Por eso se habla mucho, por ejemplo, de colitis nerviosa o que es la migraña por estar piense, 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 piense y sobrepensar y no encontrar solución. Otra es como esos polos, comer mucho o no comer nada, dormir mucho o no dormir nada, el empezar a tener problemas corporales y tener como 0% de motivación. Y recuerden que la motivación no son las ganas, sino son realmente hacer las cosas. Entonces, cuando uno vive como estas polaridades y el equilibrio queda en otro plano, aquí es en nuestro desenlace donde tenemos que decir, ok, algo emocionalmente no está bien, ¿qué me está pasando? Y por qué no acudir de pronto con un profesional de la salud mental, ¿no? Me duele la cabeza, voy al doctor, me duele una muela, voy al dentista, pero si yo me siento incómodo o insatisfecho o ni siquiera me entiendo, a veces como que lo dejamos pasar, ¿no? Y algo que ocurre mucho en terapia es que a veces tú tienes enfrente a tu paciente de 20 años, por ejemplo, y cuando empiezas a hablar en ese proceso de conocer su historia, el que llega enfrente de ti está ese niño o ese adolescente herido de 15, 14 años, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo los estudios dicen que dejamos pasar 10 años para atender la salud mental, cuando si lo hacemos desde la prevención o desde que empezamos a tener sintomatología, así como poquitos rojos, pues cambia por completo el panorama presente y futuro de la persona. La principal problemática tiene que ver con el estrés y con la ansiedad. Y cuál es como, se sienten muy similar realmente el estrés y la ansiedad. Lo que cambia, que yo creo que es más el estrés, es que en el estrés yo ubico perfecto por qué me estoy sintiendo así. Es decir, no he encontrado trabajo, no sé dónde dejar mi currículum, ya salí, siento que no aprendí nada, me pinté las clases y empezamos como a reclamarnos cosas que ya pasaron y que no podemos modificar, ¿no? Y en el caso de la ansiedad, la vía, por decirlo, es diferente. Eso, me siento extraño y no sé por qué. O sea, no estoy ubicando el por qué. Entonces, ¿qué hacer si tengo estrés cuando salgo de la universidad al mundo laboral? Uno, vas a sentir estrés porque es normal. Es un escenario nuevo. No es malo sentir estrés en pequeñas dosis, porque esas pequeñas dosis de estrés o de cortisol, diría nuestro cerebro, nos ayudan a actuar y nos llevan a movernos. El problema está cuando eso se vuelve tan intenso que me frena mi capacidad de control. ¿Qué pasa biológicamente? Aquí tenemos en esta parte, que es la corteza prefrontal, todas las funciones ejecutivas, es decir, aquí se encuentran la solución de problemas, el pensamiento crítico, la responsabilidad, el efecto causa de las situaciones y demás. Todo lo racional, por decirlo aquí, que implica soluciones que también tienen que ver con el sentido de felicidad, se encuentran acá. Todo el cerebro emocional se encuentra acá, acá atrásito, que se llama el sistema límbico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno se enamora? Y dicen, ah, lo ve todo rosa y maravilloso, no piensa con claridad. Y biológicamente eso pasa, porque el sistema límbico toma el control, entonces me frena mi capacidad de pensamiento objetivo, por decirlo de alguna forma. Cuando uno está muy estresado, dice el sistema límbico, ah, no te preocupes, yo tomo el control. Entonces, toda esta capacidad de ver otras opciones se bloquea, que nos puede ayudar bastante a poder aligerar como esta carga de estrés. Uno, practica la meditación, y lo vimos hace ratito, que no es estado mindfulness, budista, zen siempre, sino respirar únicamente. Eso te va a ayudar bastante. Dos, anota tus pequeñas metas.
o anota tu meta grande y los pasos que vas a hacer para alcanzarla. A veces creemos que la meta grande está a una distancia enorme y no nos damos cuenta que lo que vamos haciendo el día a día me acerca a esa meta. Entonces, el poder dosificarlo, mi nivel de estrés o ansiedad se va a aligerar porque ya estoy haciendo cosas. Tal vez todavía no llego al resultado, pero estoy caminando por ese sendero que me va a llevar a alcanzar mi objetivo. Eso nos puede ayudar bastante. Otro punto muy importante es que hay acciones que podemos hacer en el día a día que nos ayudan a contribuir en nuestra salud mental y a veces las dejamos de lado. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona ya tiene como algún trastorno o va con el psiquiatra y le da algún medicamento? Y me voy a ir un poquito a las neurociencias. Está aquí como el espacio intersináptico y pasan neurotransmisores, que lo que hacen es que uno se sienta más relajado o más feliz o más alegre. Cuando una persona tiene un trastorno, hay un déficit en estos neurotransmisores. Por eso en ocasiones van con el psiquiatra y les dan una pastilla que lo que hace es que se generen y que pasen en ese espacio intersináptico. Ahora, ¿cómo se generan de manera natural esos neurotransmisores? Durmiendo bien, celebrando nuestros pequeños logros, haciendo actos de servicio, abrazando a la persona que queremos o a nuestra mascota, bailando. Si te fijas, son con cosas bien sencillas que podemos implementar en nuestro día a día que no requieren ni siquiera mucho tiempo o dinero, pero las dejamos de fuera. Y te lo digo porque yo incluso he trabajado con pacientes y con los que los trabajé de esa manera, lograron salir adelante sin necesidad de medicación. Entonces, realmente el poder del cerebro es impresionante, pero hay que poder entenderlo y buscar estrategias que me ayuden a generar este tipo de neurotransmisores en mi día a día. Y te digo, los más básicos son esos: dormir bien, comer chocolate oscuro, no dulce, oscuro, amargo, lo ayuda a generar, abrazar a un animal o a la persona que queremos, celebrar los pequeños logros, hacer actos de servicio, nos ayuda a bajar ese nivel de estrés y darnos cuenta que el tiempo de ocio, que ocio no es no hacer nada, sino tener como ese espacio para disfrutar de mí, para mí, me va a ayudar a que el nivel de estrés se mantenga más bajo y que mi nivel de objetividad, es decir, vínculo emotivo y vínculo intelectual, me lleven a tomar mejores decisiones. Entonces, muchísimas gracias, Ana Karen. ¿Algo que tengas para recomendarnos en general? Pues me gustaría mucho primero agradecerles por este espacio, por esta invitación. Como te decía, para mí es un gusto poder seguir siendo parte de mi alma mater, de cierta forma. Entonces, muchas gracias. Y me gustaría mucho cerrar con esta frase que los invito a que la reflexionen. Y dice así: tú eres el escritor y el protagonista de tu historia. Y tú decides qué tan extraordinaria la escribes y la vives. Entonces, disfrutemos cada espacio, aprendamos cada día de lo que tengo enfrente y no olvidemos que entre las millones de posibilidades para que ustedes nacieran, aquí están. Y si están aquí es para algo. Si hoy por hoy, como futuro egresado de una carrera universitaria, te sientes perdido, recuerda que a veces se requiere perderse para volverse a encontrar, porque eso te va a llevar a crecer.